porque Yolanda ¿quién? Yolanda Díaz, ¿qué? O sea, da igual. Da igual, Yolanda Díaz va a tener que seguir apoyando al PSOE porque no le queda otra, quiera o no, porque no puede asumir el coste de acabar con una legislatura cuando ella se ha presentado ya a las elecciones como apéndice del PSOE. Es decir, ella no es que dijera, no, nosotros vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Ellos se presentaban ya como gobierno de coalición a las elecciones. Entonces, sabe que lo que peor le puede pasar es una repetición electoral. Pues muy buenos días. Estamos con la ley de amnistía, que esto es un carajal, pero es que además ahora andan a leches entre ellos. Nuestra Yolanda Díaz está muy enfadada porque Pedro Sánchez ha pasado de ella total y absolutamente, ¿no? Ella, que es quien fue a Waterloo primero a hablar con Puigdemont, que es quien asumió el coste y quien estaba dispuesta a asumir el coste en materia de imagen de la amnistía y todas estas cosas, hasta que Puigdemont dijo, no, aquí que venga el PSOE y dejaros de leches, pues ella, que puso todo de su parte para que esto funcionara, pues ahora ni siquiera presenta sumar con el PSOE la proposición de ley a la Cámara, al Congreso de los Diputados, la proposición de ley de amnistía. Bueno, pues, en fin, esto va a ser una constante, parece ser, a través de toda la legislatura, por una razón, porque Yolanda ¿quién? Yolanda Díaz, ¿qué? O sea, da igual. Da igual, Yolanda Díaz va a tener que seguir apoyando al PSOE porque no le queda otra, quiera o no, porque no puede asumir el coste de acabar con una legislatura cuando ella se ha presentado ya a las elecciones como apéndice del PSOE. Es decir, ella no es que dijera, no, nosotros vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Ellos se presentaban ya como gobierno de coalición a las elecciones. Entonces, sabe que lo que peor le puede pasar es una repetición electoral. Y a Pedro Sánchez, pues lo que le queda es ahora contentar a sus socios nacionalistas, que es con quien lo tiene bastante más difícil. Pero ya antes de seguir con todo esto, voy a soltar así una publicidad subliminal, que ni siquiera os vais a dar cuenta. Y es para comentaros que sabéis que este vídeo lo patrocina Procis, la empresa líder en suplementación y comida saludable en España, que tenemos un 10% de descuento en toda la web con el código el euro, ¿vale? Y que, en fin, que le echéis un vistazo a esta web, que merece muchísimo la pena. La proteína tiene un sabor muy neutro, muy rico, no te cansa, no es agresivo. Los platos precocinados los metes 7 minutos en el microondas y te solucionan una comida de maravilla, y tienen una ropa deportiva que está muy, muy, muy bien. Yo cada mes me pillo algo de ropa deportiva. Así que ya sabéis, código el euro y tenéis un 10% de descuento en toda la web, acumulable a otros descuentos que tengan en la web. ¿A que no se ha notado nada la publicidad? Que ha sido así una cosa muy subliminal. Bueno, pues como decíamos, Pedro Sánchez no le queda otra que que contentar a sus socios nacionalistas. Pero ahora han tenido un problemilla. Y es que RC, por ejemplo, está intentando retrasar la tramitación de la ley de amnistía. Se han negado a firmar con el PSOE la proposición de ley de amnistía. Esto lleva a que no pueda ir en lectura única en el Congreso de los Diputados y que por tanto haya un trámite de enmienda en el Congreso. ¿Para qué quieren esto? Pues porque a RC no le apetece nada que Puigdemont vuelva a España cagando leches, que Puigdemont pueda estar aquí para las próximas elecciones. No le apetece absolutamente nada. Y entonces van a torpedear todo lo que puedan la entrada en vigor de la ley de amnistía. También el Partido Popular ya ha registrado una propuesta para reformar el reglamento del Senado para que las proposiciones de ley no tengan un plazo de 2 meses para presentar enmiendas en el Senado y tengan el plazo que haga falta. Esto es fácil de entender. El Partido Socialista podía haber presentado un proyecto de ley de amnistía o una proposición de ley de amnistía. El proyecto de ley tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventaja: que el Senado está obligado a resolver en 2 meses. Desventaja: que tienes que tener primero el informe del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, y no quieren pasar por todo eso. Entonces, es lo que les queda, hacer una proposición de ley. Y la Constitución dice que los proyectos de ley tendrán un plazo de 2 meses para
para las enmiendas en el Senado, pero las proposiciones de ley no dicen nada, con lo cual lo van a dilatar todo lo que puedan y un poquitito más el PP en el Senado. Y luego hay otra cosa que ya es la leche, y es que la propia ley de amnistía dice que no se suspenderá la aplicación de la amnistía aunque haya recursos previos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o que haya cuestiones previas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Puede decir eso una ley? Hombre, poder puede, porque puede decir lo que quiera, pero ¿es esto legal? No, vamos a ver. Si un recurso suspende un juicio o no lo suspende, no lo decide la propia ley. Lo dice primero la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que decide si ante una cuestión previa de inconstitucionalidad se suspende el procedimiento o no, y en la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que nos dice en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice que en los casos a que se refiere el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es decir, los casos de cuestión previa, la decisión del órgano jurisdiccional nacional que suspende el procedimiento y somete el asunto al Tribunal de Justicia será notificada este último por dicho órgano jurisdiccional. ¿Qué dice, por tanto, el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Que se suspende el procedimiento mientras el Tribunal de la Unión Europea no se manifieste. ¿Y qué quiere decir que se suspende el procedimiento? Pues que la propia ley de amnistía queda en suspenso. Punto. No va a haber amnistía hasta que un juez no diga que se aplica la amnistía a una persona, porque tú haces una ley de amnistía, pero luego su aplicación práctica es caso por caso. Es decir, tú juzgas a Puigdemont por lo que sea, y luego, en mitad del juicio, lo que sea, su abogado dice, ya, pero es que está incluso en los supuestos de la ley de amnistía y por tanto hay que paralizar el juicio. Bien, y entonces el juez dirá, vamos a ver si esa ley de amnistía entra dentro del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Porque no olvidemos una cosa, cuando nosotros firmamos un tratado internacional, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es un tratado internacional, tenemos que adaptar nuestra ley interna a eso. De hecho, tuvimos incluso que adaptar la Constitución al Tratado de Maastricht de la Unión Europea, en el sentido de que los extranjeros pudieran presentarse a las elecciones municipales en España y estas cosas. Hace bastantes años de eso. Pero requiere que hasta la Constitución sea cambiada si firmamos un tratado internacional. Y en este caso, el tratado existe. Por tanto, no hay manera. No hay manera de que escapen. Entonces, ¿cuál va a ser el tema? Primero, se juzga a Puigdemont. Aunque se apruebe la ley de amnistía en los términos que está, se juzga a Puigdemont. El juez que tenga que juzgar a Puigdemont, lo normal es que eleve una cuestión previa de inconstitucionalidad. ¿Qué dice la ley orgánica del Tribunal Constitucional? Que en caso de que haya una cuestión en la que la constitucionalidad de una ley sea fundamental para el resultado de un pleito, se seguirá adelante con ese juicio y antes de la sentencia se suspenderá hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿qué dice? Si tú elevas una cuestión previa al Tribunal de la Unión Europea preguntando si esa ley de amnistía cabe dentro de la legislación europea, te dicen que suspendas el procedimiento y que luego sigas. Pero suspender el procedimiento, ¿qué hace? Hace que en ese caso el señor Puigdemont, por ejemplo, esté imputado por los delitos que está y no sea amnistiado. Esa es a donde nos lleva. Y las medidas provisionales que quiera adoptar el juez, pues las adopta. ¿Vale? Sin ningún tipo de problemas, incluida detención europea, etcétera, etcétera. O sea que lo tienen complicado. Están intentando hacer una ley, están intentando básicamente que Puigdemont no cumpla con las leyes españolas. Y para eso es una ley singular y es una ley que está hecha a medida para él. Pero claro, pero es que lo que no puedes con esta ley es derogar la Constitución, derogar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, derogar el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, derogar el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no puedes derogar todas esas cosas. Vale. Entonces, tienen muchísimos problemas de aplicación esta ley. Si a eso le sumamos que la ley va a tardar mucho,
parece bastante evidente que Puigdemont no va a venir a tiempo para presentarse a las elecciones catalanas del año que viene, que es, en último término, lo que él quería, ¿no? Él quiere ser presidente de la República Catalana y mientras no pueda ser presidente de la República Catalana quiere ser presidente de la Generalitat. Pero claro, es que Junqueras también quiere. Y Junqueras ahora va a pelear contra él en todo lo que pueda. En fin, que nos vamos a reír muchísimo. Es un esperpento jurídico. Esta ley de amnistía es un esperpento jurídico. Dice una cantidad de sandeces y de barbaridades que yo no he visto nunca en una ley. Bueno, quizás la de solo sí es sí, que también tenía lo suyo, ¿no? Pero nada más, o sea, es que no va a traer infinidad de pleitos, infinidad de resoluciones contradictorias, va a tener que pronunciarse el Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y esto nos va a llevar a meses de litigiosidad. Quiero daros las gracias, si habéis visto el vídeo hasta aquí, daros las gracias a los que les dais like al vídeo. Dale like, que no cuesta trabajo, darle ahí, hombre, darle ese dedito para arriba. Y suscribíos, que no cuesta dinero. Suscribíos al canal y activar las notificaciones, porque si no os perdéis vídeos interesantes, como este. Suscribíos al canal y activad las notificaciones, os agradezco muchísimo. A los que no, os dejaría en un bosque lleno de feministas, para que acaben con vosotros. Y si queréis ayudarnos un poquito más en el canal, sabéis que tenéis la opción de haceros miembros del canal. Haciéndoos miembros del canal tenéis acceso a los vídeos exclusivos, a los directos exclusivos que hacemos cada semana con Fran Cuesta y con Cristina Seguí, que os aseguro que son unas risas que te mueres. Y además pues tenéis vídeos en la parte de miembros en los que explico juicios de los que he formado parte, como de Javi Oliveira, de un tío blanco hetero, etcétera, etcétera, y que podéis ver en qué consistieron y os hago una explicación jurídica detallada de cómo fueron. Además, pues os contesto a todas las preguntas que tengáis al respecto. Así que es muy poquito dinero, a nosotros nos ayudáis muchísimo, muchísimo, y creo que vale mucho la pena que os hagáis miembros del canal. Así que nada, seguimos. Un saludo y hasta mañana.